seguimos en nuestra serie Vivienda Resiliente en las Américas, aquí desde el quinto foro regional de vivienda y hábitat de América Latina y el Caribe. Estoy acá con Diego Aulestia, que es jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, o mejor conocida como CEPAL. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos. No, muchas gracias, Manuel. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cómo aborda o cuáles son las prioridades y los objetivos de la CEPAL frente a la problemática o el ecosistema de vivienda en la región? La CEPAL tiene tres objetivos. Como el ente especializado de Naciones Unidas en apoyar el desarrollo de la región, busca el intercambio de experiencias entre los países a todo nivel, sector público, sector privado, busca también identificar tendencias y sobre todo apoyar en la generación de estadísticas, y eso lo hacemos a través de diferentes maneras, y por supuesto también un tema de investigación y apoyo a la política pública. Entonces, en esa línea, la vivienda y en general el hábitat constituyen elementos fundamentales del desarrollo sostenible. De hecho, nosotros ubicamos la labor de la Unidad de Asentamientos Humanos y la labor de CEPAL en vivienda como fundamental para la reducción de brechas. Es decir, identificamos la vivienda no solamente como un derecho humano, sin duda alguna existe el derecho de los individuos, de los hogares, hacia una vivienda, pero también con una serie de co-beneficios y de potencialidades. Es decir, cuál es el impacto que la construcción de vivienda, que el mejoramiento de vivienda tiene sobre la economía en su conjunto, cuál es el impacto en términos de integración social, cómo se genera el suelo para la construcción de esa vivienda y por supuesto todos los temas de financiamiento. Entonces, toda esa multidimensionalidad de elementos son los que incluimos y son aquellos que pretendemos que sean el origen o el cuerpo central de lo que es nuestro apoyo técnico hacia gobiernos nacionales, hacia gobiernos locales y por supuesto también en el tema de investigación. Excelente. Sabemos que, digamos, la problemática de la vivienda en nuestra región tiene un poco dos partes que también son de alguna manera complementarias. Tenemos el déficit cuantitativo, y es las personas o los hogares que necesitan vivienda, y tenemos las personas que tienen una vivienda pero que es inadecuada. En ese sentido, quisiera preguntarte cómo ve la CEPAL, sobre todo en esta unión también de política pública, pero también de mercados, cómo ve que se puede abordar este problema de la vivienda que ya existe, pero que necesita ser mejorada, que es una vivienda que es inadecuada, que no tiene saneamiento apropiado, que no es resistente, por ejemplo, ante los embates del cambio climático, los desastres y demás. A ver, allí hay algunos elementos. Es fundamental trabajar sobre la ciudad construida. Es decir, el mejoramiento urbano y en general todo el trabajo sobre las condiciones de hábitat son fundamentales. Entonces, incluso yo diría, o iría más allá, no es solamente el déficit cuantitativo con las diferentes maneras que se lo pueda medir, o el déficit cualitativo, sino incluso el mismo déficit de ciudad. Porque cuando nosotros estamos hablando de las características de la vivienda, por ejemplo, una de ellas, una muy importante, es la localización. Podemos tener una vivienda que físicamente esté en buenas condiciones, pero que si está alejada de las oportunidades económicas, de las oportunidades de ocio, de la obligación de cuidado muchas veces de las mujeres jefas de familia, pues no provee las condiciones mínimas hacia los miembros del hogar. Entonces, en esa línea nosotros creemos que se tiene que trabajar muchísimo en lo que es la ciudad ya construida. Y identificamos, de hecho hemos identificado allí algunos elementos, y yo la verdad lo llamo a considerar aquellos. Primero, la desertificación de los centros de nuestras ciudades. En América Latina y en el Caribe tenemos un fenómeno que afecta muchísimas de las ciudades, que es la progresiva pérdida de población de las zonas centrales, es decir, zonas que tienen buenos servicios públicos, que tienen buena infraestructura, que incluso la calidad de los inmuebles puede ser adecuada o puede requerir ciertos ajustes, pero que realmente están siendo abandonadas por diferentes características. Entonces, en esa línea, trabajar sobre los inmuebles a construir, inclusive con un enfoque de economía circular, sí, porque estamos hablando de la importancia de reutilizar inmuebles que ya existen. CEPAL, de hecho, está en un análisis en la actualidad de lo que es vivienda desocupada, y las cifras en América Latina, la verdad, son muy preocupantes, más allá de las cifras de algunos países que ya se habían hecho públicas hace pocos años, que causaron todo un gran debate público, pero existe un número significativo de viviendas desocupadas y que en muchos casos pueden responder no solamente a trayectorias del hogar, sino también a la falta de inversiones relativamente pequeñas que pueden mejorar y poner a disposición de los diferentes mercados de vivienda esas viviendas. Entonces allí hay una multiplicidad de temas y por supuesto en esto la política pública es fundamental.
fundamental. Pero política pública no solamente quiere decir intervención del Estado, también quiere decir guiar, incentivar la participación del sector privado. Claro. Sector privado constructor, sector privado inmobiliario, agentes inmobiliarios y por supuesto del financiamiento. De acuerdo. Sí, definitivamente solamente con la inversión pública no vamos a lograr abordar el problema que en este momento, pues mejor dicho, nos ha superado durante tiempos años, ¿no? Entonces quiero hacerte una última pregunta y es un poco, digamos, no quiero abordarla desde el problema, sino desde la oportunidad, y es, sabemos que hay unos vacíos en este momento en nuestros sistemas, digamos, de política pública, en nuestros sistemas de mercado. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que tú encuentras dentro de la región para lograr abordar ese problema de la ciudad edificada, de esas viviendas que ya existen, que son inadecuadas y que necesitan ser mejoradas, y que la ciudad también necesita ser mejorada, porque la vivienda no está sola, como dices, ¿no? Hace parte de un entorno. Sí, no, y las oportunidades son gigantescas en términos de la necesaria, o yo diría más que en términos a partir de la necesaria coordinación de política pública. ¿Y a qué me refiero? Efectivamente, la mayor parte de la inversión en vivienda específicamente la realizan los hogares y por lo tanto es los individuos, es decir, el sector privado, obviamente no las firmas, no las empresas, pero sí los individuos. La vivienda constituye el mayor patrimonio de los hogares. Entonces, en esa línea, las oportunidades que existen para la activación económica, una cadena de multiplicación, y doy algún ejemplo específico. Nosotros hicimos un estudio, por ejemplo, en el Ecuador, de la incorporación de madera, de insumos, resultado de la actividad de empresas privadas, de una cadena productiva de madera en la vivienda social. Y entre los escenarios que nosotros generamos allí a través de una modelización, de un análisis económico, fue que podíamos generar 25.000 empleos e incluso una inyección importante en el Producto Bruto Interno. ¿Sí? Entonces, hay oportunidades económicas. Es un tema que requiere mayor atención, que requiere mayor coordinación y sobre todo interinstitucionalidad, que yo creo que ese es uno de los elementos que nos falta. Es decir, es un tema de gobernanza de toda la política pública, de que incorporemos diferentes actores, nivel local, nivel nacional, y que por supuesto estemos incorporando sector productor de bienes intermedios o de materiales de construcción, financiamiento, la generación de suelo. ¿Dónde está la generación de suelo para construir esas viviendas? Que esa es una de las grandes ventajas de trabajar sobre lo que ya existe, que podemos incluso, claro, podemos renovar y podemos generar nuevas viviendas, incrementar la oferta de vivienda. Excelente. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos. Gracias.